Estamos acostumbrados al estereotipo del científico como un hombre inteligente y escéptico. Incrédulo ante todo aquello que no pueda ser medido y reproducido en condiciones controladas. Que normalmente desdeña todo lo relacionado con lo místico. Pero, como dije, es un estereotipo, sobrealimentado por los medios. Muchos hombres y mujeres de ciencia tienen creencias espirituales muy profundas, algunos son practicantes devotos de sus religiones, y otros han ido más allá, dedicándose a investigar aquello que llamamos lo paranormal. Este vídeo es una lista representativa de estos últimos. Algunos son muy conocidos y otros no tantos. Algunos pudieron practicar sus creencias libremente y otros se vieron en la obligación de ocultarse para salvaguardar su reputación e incluso la vida. Hablaremos de 7 científicos ocultistas. Marcel Vogel. El hombre de cristal. Marcel Vogel vivió entre 1917 y 1991. Fue un científico autodidacta que trabajó con el efecto de luz en los cristales. Patentó unos 32 inventos, desde los stickers que brillan en la oscuridad hasta el recubrimiento que permite grabar información en los discos duros de nuestras computadoras, pasando por la luz negra que detecta orina de ratas. Por cierto, los cristales de cuarzo que tienen todos los equipos electrónicos, están cortados de la forma que él diseñó. Todo gracias a su trabajo de 27 años en la IBM, retirándose en 1984, recibiendo un doctorado honoris causa. El estudio de los cristales de Vogel también le llevó a campos poco convencionales. Por ejemplo, estudió muestras metálicas extraterrestres, entregadas por el ufólogo suizo Billy Meier. Así como la comunicación entre las plantas, asegurando que las plantas de alguna forma entendían a los humanos, y que la influencia del pensamiento no se reducía con la distancia. Pero el grueso de sus estudios esotéricos se basaron en la aplicación de la energía de los cristales en el ser humano, lo que hoy conocemos como cristaloterapia. Concluyó que si bien los cristales por sí solos no emitían energía, eran capaces de recibir, acumular y amplificar la bioenergía de una persona y transmitirla a otra persona u objeto a través del pensamiento. Que si la punta del cuarzo se cortaba en un ángulo de unos 51 grados, curiosamente el mismo de la Gran Pirámide de Egipto, este era más eficiente. Y que según el número de facetas, el cristal era capaz de almacenar energías cada vez más sutiles, llegando a conectarse con la fuente de energía universal. Jack Parson. El mago de los cohetes. Jack Parson fue un brillante químico nacido en 1914 y fallecido en 1952. Fue un niño prodigio, destacándose en el área de explosivos y combustibles para cohetes. Debido a la política de mi canal, no hablaré de su tormentosa vida personal, dedicándome solamente a sus facetas de científico y ocultista. Fue cofundador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Todos sus biógrafos coinciden que fue él quien desarrolló el combustible sólido que colocó al hombre en la Luna, tanto que uno de los cráteres de ese satélite lleva su nombre. Desde muy pequeño desarrolló interés en el ocultismo, se dice que a los 13 años ya participaba en rituales de magia negra. En 1939, se une a la iglesia de Thelema, de Aleister Crowley. En 1942, el mismo Crowley le ungió como líder de la sociedad secreta Ágape, brazo californiano de la secta Thelema. Durante esa época se dice que recitaba himnos al dios Pan durante las pruebas de cohetes. En 1946 protagonizó junto al escritor Ron Hubbard, futuro fundador de la cienciología, los muy conocidos trabajos de Babalón. El propósito de este mítico ritual era traer amor, entendimiento y libertad dionisíaca y el necesario contrapeso o correspondencia a la manifestación de Horus.
Luego se dedicó a los fenómenos paranormales, especialmente brujería, fantasmas y poltergeist. Su muerte en 1952 no ha estado libre de polémicas. Oficialmente fue debido a un accidente en su laboratorio de explosivos. Pero muchos aseguran que fue realizando un acto de magia ritual, y otros, una conspiración llevada a cabo por su entonces enemigo Ron Hubbard. Albert Einstein, y su religión cósmica. Como todos sabemos, Albert Einstein nació en Alemania en 1879 y murió en los Estados Unidos en 1955. Aparte de la nacionalidad alemana y estadounidense, durante algún tiempo fue ciudadano suizo. Con su teoría de la relatividad especial y general, cambió para siempre el paradigma de cómo vemos el universo. Gracias a él vemos el cosmos como un conjunto de interacciones donde la materia y la energía prácticamente son la misma cosa, y el espacio y el tiempo constituyen una unidad donde una puede modificar a la otra. Como todo buen intelectual alemán de su época, Einstein se interesó por el libro La doctrina secreta de Elena Blavatsky, y quedó enganchado a dicho libro, teniéndolo como uno de sus textos de cabecera. Aunque no se sabe si alguna vez perteneció a la Sociedad Teosófica, se le vincula más con la masonería. Durante los años 20 también se hizo aficionado a sesiones con videntes, espiritistas y grafólogos. Esto de la clarividencia es una locura, escribió una vez a un amigo, y luego de describir la sesión concluye. Hasta allí los hechos, aquí la razón, ambos en un dilema sin esperanzas. Al llegar a los Estados Unidos, intentó contactar a las tribus Hopi. Sin duda, muy impresionado por la cosmogonía de estas personas, pero, por alguna razón le fue impedido llegar hasta ellos, al extremo de engañarlo, la reunión se realizó, pero con integrantes de la tribu Sioux. Al final de su vida volvió a sus raíces teosóficas. Proclamándose agnóstico, ciudadano del mundo, antibelicista radical, y abogando por un gobierno mundial que controlara las armas nucleares. En su lecho de muerte se encontró un ejemplar del libro La doctrina secreta. Carl Jung y sus espíritus inconscientes. Carl Jung nació y murió en Suiza en 1875 y 1961 respectivamente. Fue médico, psiquiatra y psicólogo. Inició sus investigaciones de la mano de Sigmund Freud, pero pronto tomó distancia iniciando lo que se llamó psicología analítica o psicología profunda. Más completa, y menos atada al sexo que el psicoanálisis freudiano. Fue el primero en hablar de complejos para describir algunas conductas humanas. Así como investigó los mitos arcaicos de la humanidad estableciendo lo que llamó el inconsciente colectivo. Viajó a África, la India y el oeste norteamericano empapándose de las culturas ancestrales de esos pueblos. Todavía era un estudiante cuando ya ofrecía conferencias sobre la posibilidad psicológica de la existencia de los espíritus. De hecho, el título de su tesis doctoral fue acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos. De todos los científicos de esta lista, Jung merece un lugar de privilegio, ya que le tocó presenciar fenómenos paranormales en primera persona. Se dice que de niño presenció varios fenómenos tipo poltergeist. En su autobiografía habla de un ser imaginario llamado Filemón, quien fue su gurú entre 1912 y 1917. También vivió una experiencia al borde de la muerte en 1944, cuando sufrió un infarto. Y en otra ocasión, él, su esposa y sus hijas vieron cómo la casa que habitaban se vio llena de presencias espirituales. Que solo se calmaron cuando comenzó a escribir el libro, Los 7 sermones a los muertos. Durante los últimos años de su vida se dedicó al misticismo oriental. Fue uno de los primeros en hablar de la nueva era. Nikola Tesla. El genio contactado. Nikola Tesla es, por mucho, el arquetipo del genio incomprendido.
Nació en la actual Croacia en 1856, y murió en New York en 1943. Sus biógrafos coinciden que era de origen serbio. Sus contribuciones en el campo de la electricidad y el electromagnetismo se pierden de vista. Los sistemas de transmisión de corriente alterna, el motor eléctrico que funciona con esa corriente, la transmisión inalámbrica de energía, la lámpara de alta frecuencia, el avión de despegue vertical, entre muchos. Incluso algunos inventos inicialmente atribuidos a otros como la radio, el radar o la resonancia magnética. Otras de sus ideas aún hoy en día suenan a ciencia ficción, como la máquina de controlar el clima, el rayo de la muerte y la obtención de energía de la Tierra o de la atmósfera, o sea, gratis. Al igual que Jung, los contactos de Tesla con lo paranormal fueron en primera persona y comenzaron muy temprano. Cuando era niño solía tener visiones que según su descripción eran inquietantemente parecidos a los actuales hologramas. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de concebir cualquier objeto y hacerlo visible. Decía. Y también, mi cerebro es solo un receptor. En el universo hay un núcleo a partir del cual se obtiene el conocimiento, la fuerza y la inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. Aseguró que en 1896, mientras trabajaba con su propia versión de la radio, recibió inquietantes señales del planeta Marte. A su muerte, el FBI confiscó sus documentos sellándolos como seguridad nacional. Thomas Edison. Telefoneando al más allá. Thomas Alva Edison fue un inventor y empresario estadounidense nacido en 1847 y fallecido en 1931. Patentó más de 1 millar de inventos, entre lo que se destacan la bombilla, el fonógrafo, y lamentablemente, la silla eléctrica. Aunque sigue siendo reverenciado por la sociedad norteamericana, otros investigadores lo muestran como un oportunista que compraba o robaba patentes de otros inventores. Se sabe que en 1878 se convirtió en uno de los primeros miembros de la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky. También se sabe que realizó experimentos con el vidente Bert-Reese, defendiéndolo cuando fue acusado de fraude. En una entrevista dada en 1920, Edison comentó que estaba trabajando en un aparato que permitía a las personas que dejaron este mundo comunicarse con nosotros. La comunidad científica lo tomó como una broma del inventor. Sin embargo, personas cercanas a él afirmaron que no fueron pocas las veces que mencionó dicho aparato, incluso se habla de una primera tentativa. Según testigos, fue una mezcla de sesión espiritista y experimento de laboratorio. En un ambiente cerrado y a oscuras se encendió un aparato que asemejaba a uno de nuestros actuales apuntadores láser. Acto seguido, un grupo de científicos que también eran espiritistas comenzaron a invocar a los espíritus. El experimento finalizó varias horas después sin que nada ocurriera. También se habla de un pacto hecho con el ingeniero William Walter Dinwiddie, estableciendo que el primero que muriera le enviaría un mensaje desde el más allá al sobreviviente. Dinwiddie murió en 1920 y Edison en 1931, sin recibir ninguna señal del ingeniero. Isaac Newton, y la alquimia sagrada. Según el calendario gregoriano, Newton nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 en Inglaterra. Fue físico, filósofo, teólogo y matemático. En la escuela estudiamos las 3 leyes que llevan su nombre: la ley de gravitación universal, la ley de acción y reacción, y la ley del movimiento. También realizó aportes importantes en el campo de la óptica y el cálculo. Sus postulados cambiaron para siempre la forma como los seres humanos vemos el universo. Pero, aparentemente, Newton estudiaba el universo en sus ratos libres. La mayor parte del tiempo la pasaba en su laboratorio investigando compuestos químicos o descifrando códigos numéricos secretos en la Biblia.
Bajo los seudónimos de Jehová Único Santo y Isaacus Neutonus, Jehová Santus Unus, publicó una gran cantidad de artículos alquímicos, sobre diversos temas desde estudios de los ácidos hasta plantas medicinales. Newton desconfiaba de la medicina de su época y prefería elaborar sus propios medicamentos. De hecho, publicó más artículos alquímicos que de cualquier otra disciplina. En 1930 aparecieron documentos sueltos, donde realizaba estudios numerológicos de la Biblia, específicamente el libro de Daniel. Y a través de unos cálculos determinó el final de los tiempos. Determinó que la historia de la humanidad según el libro de Daniel se dividía en períodos de 1260 años. El último período partía del año 800, cuando el Vaticano, a quien consideraba el anticristo, adquirió poder temporal sobre los reyes. Sumando 800 más 1260, se obtenía el año del fin de los tiempos. 2060. Bueno amigos, ¿qué podemos concluir de esto? 1. Quizás que al fin de cuentas son seres humanos y necesitan creer en algo más allá de ellos mismos. O 2. Que gracias a su intelecto superior, descifraron una realidad que nosotros no podemos comprender. ¿Con cuál te quedas? Si el vídeo te gustó, puedes darle un pulgar arriba o suscribirte a mi canal. En todo caso estás invitado a comentar acerca del vídeo, o si quieres agregar algo sobre el tema. Que estés bien.